Buenos días, Cristian. A, Hola, con- buenos días a todos. a continuación tenemos a Nicole Duclos. La licenciada Duclos es socia de la firma Covington & Burling en New York, Estados Unidos. Cuenta con experiencia en arbitrajes comerciales internacionales bajo las reglas de la ICC, CNUDMI, ICDR y AAA, así como en disputas de tratados de inversión bajo las reglas de CIADI y CNUDMI. Su experiencia abarca la construcción, energía, minería, agroindustria y finanzas, entre otras industrias, y es recomendada en diversos rankings internacionales como Chambers Global, USA y Latinoamérica, Legal 500 Latin America, Who's Who Legal, GAR y Latinvex. Buenos días, Nicole. Buenos días, muchas gracias. También se encuentra con nosotros Yves Becerra. El licenciado Becerra es director legal y de administración contractual de Rutas de Lima, uno de los principales concesionarios de infraestructura vial en Lima, Perú. Es especialista en Derecho de la Construcción, Gestión y Financiamiento de Proyectos, asociaciones público-privadas, contratación pública y resolución alternativa de disputas a nivel local e internacional. Ha sido director legal en Avioga Perú, OHL Concesiones Perú y Aleática Perú. Además, es árbitro en materias vinculadas a la ejecución de proyectos de infraestructura y obras públicas y privadas. Es fundador y consejero de la Sociedad Peruana de Derecho de la Construcción. Bienvenido también, Yves. Muchas gracias, Sofía, y muchas gracias, Alec, por la invitación. Encantado de estar acá. Y bueno, nuestros expositores estarán acompañados de nuestro moderador, Israel Almodóvar. El ingeniero Almodóvar es Senior Managing Director en Ancura, con base en los Estados Unidos. Cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria de la construcción, especializándose en promocionar opiniones en calidad de experto y servicios de asesoramiento sobre proyectos de construcción nacionales e internacionales en temas de análisis de demoras y cuantificación de daños económicos. Ha sido reconocido en el ranking internacional Who's Who Legal en sus ediciones de construcción, arbitraje y consultores expertos. Buenos días, Israel, y te cedo la palabra para que inicies con el panel. Buenos días y muchas gracias, Sofía, por la introducción. Bueno, hoy tenemos un panel de lujo para tratar este tema y quiero comenzar diciendo que he tenido el placer de trabajar con varios de estos miembros del panel de la misma parte, lo que no sería el placer tan grande de que he trabajado en contra de ellos en otros casos, y la interesante oportunidad de que hayan sido árbitros en casos en los que hemos trabajado. Entonces, entre todos nos conocemos muy bien y me parece que vamos a poder darle una charla bastante interesante sobre este tema que nosotros como grupo de trabajo de peritos de ALDEC, yo creo que nos va a ofrecer mucha información importante para este próximo año de trabajo. ¿Qué buscan los clientes, los árbitros, los abogados de parte de un perito? Y yo creo que podemos entrar en caliente y haciéndole una pregunta o la misma pregunta a cada uno de los panelistas, pero si me pudieran dar una contestación en una sola palabra. Cristian, ¿qué busca un árbitro de un perito? Independencia. Independencia. Nicole, ¿qué busca un abogado de parte de un perito? Pericia, expertise. Expertise. Yves, un cliente, ¿qué busca de un perito? Credibilidad. Credibilidad. Entonces tenemos independencia, tenemos experiencia y tenemos credibilidad. Yo creo que con eso podemos cerrar ya el panel, entonces ya sabemos lo que buscan. No es cierto. En general yo creo que todos estamos de acuerdo en que esas son precisamente las características principales que se busca de un perito. Que con base en su experiencia realice un análisis independiente y que eventualmente sea creíble ante el tribunal arbitral. A fin de cuentas son esas tres personas en el tribunal los que van a tomar la decisión del caso y todo esto lleva a que ese análisis pueda ser utilizado por el tribunal. Pero la vida no es así de fácil. Estos procesos arbitrales tienen una duración bastante extensa desde que se comienza el análisis hasta que se llega a las audiencias. Y durante ese periodo, si bien el norte son esas tres características principales que ustedes mencionan, pueden ocurrir muchas cosas.
A nosotros como peritos, yo creo que muchas veces nos ha pasado que el cliente, por ejemplo, diga, Israel, aquí está el reclamo, ya está todo preparado, tú no tienes mucho que hacer. O que el cliente te diga, el monto mínimo esperado del reclamo es tanto, aún sin uno comenzar su análisis. O que el abogado de parte te diga, a mí me gustaría que tú hablaras sobre este tema o ofrezcas tal opinión, que quizás queda fuera del expertise para el que nos han contratado. O el caso que recuerdo en que un árbitro, que no está en este panel, que el árbitro me dijera, ya entendí el tema de disrupción. Esa es la holgura en el cronograma. Y darte cuenta de que hay mucho que hacer para que entiendan el tema de entrada, el tema principal de lo que era el reclamo. Entonces, como dije, si bien tenemos un norte de esas 3 características que mencionamos, es un proceso complicado, es un proceso en el que el perito tiene que manejar diferentes intereses, diferentes puntos de vista por ese año, por esos 2 años en los que se esté trabajando en un caso. Y es precisamente esa la discusión que queremos tener con nuestros panelistas hoy y que va a ser de gran beneficio para este grupo de trabajo de peritos de ALDEC. Con eso dicho, sí me gustaría entonces pasar a una discusión un poco más detallada con nuestros panelistas, ya que nos dieron su contestación de una palabra. Y lo que vamos a hacer es hacerle la misma pregunta, varias preguntas, pero la misma pregunta a cada uno de ustedes para que nos den su visión y su punto de vista desde el cliente, el árbitro de parte, el abogado de parte y el árbitro. Y la primera pregunta es precisamente hablando de este tema de quizás de educación, de que el perito tiene que ser un poco profesor durante el proceso. Muchas veces nos encontramos con que algunas de las partes no conozcan el proceso arbitral en detalle, sea quizás la primera vez que entra a un arbitraje, que no conozcan la función de un perito dentro de todo el proceso. Y eso pues nos lleva a tener que ser un poco profesores durante el proceso. Comenzando contigo, Ives, de la parte de un cliente, ¿cuál es tu expectativa en cuanto a esta labor de educación que un perito tiene que ofrecer durante el proceso arbitral? Sí, gracias, Israel. A ver, yo creo que esa es una de las labores más importantes, menos comprendidas, en realidad, desde el punto de vista del cliente, y que no solo empieza con la incorporación del experto, ¿no? Sino que acá se cruza la labor que tiene que tener también el abogado de parte, ¿no? La defensa legal del cliente, al concientizar oportunamente al cliente respecto a para qué se necesita ese experto o ese perito, que es un costo importante en el manejo de una controversia, pero sobre todo el dar el contexto de por qué va a entrar alguien que tiene que ser objetivo, tiene que ser imparcial, se le tiene que facilitar el trabajo, y que finalmente eso va a redundar en un beneficio para el caso del cliente, ¿no? Entonces, la primera toma de conciencia tiene que venir, en mi entendimiento, por parte de la defensa legal. Con ese contexto entra el experto, y no es que todo va a ser un ballet, todo lo contrario, ¿no? Tú lo has vivido, Israel, en tu experiencia, hay un equipo técnico interno que ya analizó esa controversia antes, y ya sacó conclusiones, ya cobró bonos incluso, o equipos de proyectos que han cobrado bonos basados en determinadas conclusiones. El caso ya se ganó en el papel, esa es la realidad. Hay estados financieros que se apuntaron un número, hay bonistas que tienen una expectativa, hay auditores que han hecho informes en base a números internos. Entonces, el rol del experto no es fácil, o sea, y eso lo comprendemos. Entra a un partido que en el papel ya se ganó, ¿no? En el papel. Entonces, es básico que todos los involucrados le podamos dar el contexto necesario para que el perito realmente pueda ejecutar su labor de un modo adecuado, y sobre todo sabiendo a quién se debe el perito, ¿no? No es al que paga la factura, ¿no? Eso lo comentaremos más adelante, pero en el hombre de negocios que tenemos atrás, todos los clientes, está la concepción de que yo lo pagué, yo exijo, y como tú has dicho, que me refrende el número, ¿no? Que ponga su sello de calidad con toda la reputación que tiene este experto,
y que valide mi estado financiero. Entonces, ese es digamos, la orientación natural que puede tener un cliente cuando contrata un perito. Por eso esa labor de docencia, esa labor de concientizar qué es lo que hace realmente un perito es fundamental para que se entienda cuál es el entregable. Porque el cliente cuando contrata está esperando eso. O sea, originalmente, nuevamente, el hombre de negocio espera un refrendo, un sello de calidad, a un estado financiero y una batalla que ya se ganó en el papel, ¿no? Muchas gracias, Ives. Y sí, has dado, como decimos nosotros, en el clavo, en todo lo que has mencionado. Yo creo que todos hemos pasado por experiencias similares en tener que darle esa educación especialmente al cliente y a aquellos clientes que no están tan acostumbrados a un proceso arbitral. Nicole, la misma pregunta, esta labor docente del perito, ¿cómo la ve el abogado de parte? Estoy de acuerdo con el carácter fundamental que tiene esta labor educativa, pero aquí donde entra un aspecto importante, atendido a lo que Yves acaba de describir, y es saber quién es tu audiencia. Él como cliente tiene al equipo técnico que describió, a los auditores que describió, pero no son ellos los que van a decidir la controversia. Entonces, lo primero es saber quién es tu audiencia, a quién tú le vas a estar, a quién vas a estar apelando con tu caso. Y no son ellos, es el tribunal. Entonces, de nuevo, esta labor de educación del cliente y hasta de los abogados de parte acerca del rol del experto es importante. Hay que también, creo que es bilateral el proceso de educación. Por una parte está la labor de educación que hace el experto con respecto al cliente y al abogado de parte, pero por otra parte hay una labor de educación del cliente y del abogado de parte para con el experto. ¿Por qué? Porque el experto, para formar opiniones y realizar su análisis, debe tener a la mano los documentos, información y testimonio de hecho necesarios para formarse efectivamente una opinión acabada de los hechos, y tanto aquellos que apoyan la posición del cliente como aquellos que no, porque eso le va a permitir al experto tener o formar una opinión informada, valga la redundancia. Y también un segundo aspecto de esta educación que va del abogado de parte al experto es cómo un tribunal digiere la información. A veces se necesita un proceso de transformación de una opinión que puede ser muy técnica para que un tribunal que quizás esté o no esté familiarizado con los temas pueda digerirlo. De manera que ese proceso de transformación de un informe para que quien quiera que lo lea pueda entenderlo, digerirlo y por último formar una opinión es importante, sin asumir que la audiencia necesariamente va a entenderlo y siempre partiendo de los conceptos más básicos, por muy básicos que le parezcan al experto, hasta las conclusiones más complejas, ¿no? De manera que yo veo este proceso de educación como un proceso ciertamente bilateral en beneficio de la educación en último término de aquellos que van a adjudicar la disputa. Muchas gracias, Nicole. Y en efecto, para nosotros como peritos, uno de los grandes retos que siempre vamos a tener y algo en lo que siempre podemos mejorar es precisamente en presentar un análisis que es muy complicado y hacerlo y explicarlo de la manera más sencilla posible, como dices, para un tribunal que quizás no comprende todo el detalle de lo que uno tiene que pasar para llegar a ciertas conclusiones. Y con eso dicho, Cristian, ¿qué busca el árbitro, un panel arbitral, un tribunal arbitral en cuanto a educación por parte de un perito? Sí, muchas gracias, Israel, y aprovecho también de agradecer a los organizadores por esta participación y a Israel también por habernos convidado. Bueno, el tribunal arbitral, desde un punto de vista de íter cronológico, es el que tiene contacto con el perito en el momento más tarde, ¿no es cierto?, dentro del desarrollo del arbitraje. Hay que asumir que
el primer contacto va a ser a través del conocimiento de los informes del perito y en una segunda instancia eventualmente a través del examen en vivo del perito durante la audiencia de prueba. Por lo tanto, hay ya todo un trabajo que ha venido antes, que ha precedido, primero de trabajo con el cliente, como explicaba Yves, y luego de trabajo con el abogado de parte. Puede ser que no necesariamente sea en ese orden, puede ser que el perito haya sido contratado por el cliente antes, puede ser que venga de la mano del abogado de parte, pero hay todo un trabajo previo de preparación en donde se dan esas tensiones que describía Yves y Nicole muy bien. Para el tribunal ya viene un producto formado, y ese producto formado, el tribunal arbitral lo que valora especialmente es lo que yo decía al principio, que destile o deje ver una independencia de juicio del perito. Que no necesariamente el perito valide todas y cada una de las alegaciones, argumentaciones o conclusiones de la parte. Evidentemente tiene que haber una cierta simetría, si no, la primera pregunta que le surge al tribunal es por qué el perito no está sustentando o respaldando algún claim particular que el cliente ha decidido perseverar igual, pese a que no tiene ese sustento técnico del perito, y eso es flanco para posibles también interrogatorios de la otra parte. Pero esa independencia de juicio sobre todo se traduce en que el perito deba hacer un análisis independiente de cada una de las partidas de reclamación que el cliente desee formular. Y eso puede llevar eventualmente en un foro interno, en la relación entre abogado, perito y parte, a que se readecúen los claims o su quantum, pero sobre todo de cara al tribunal, que es lo que me pregunta, lo que se debería dejar ver es que el perito se siente muy cómodo, se siente muy solvente y muy tranquilo en poder explicar al tribunal y eventualmente de una manera más hostil en un contrainterrogatorio a la contraparte por qué y cómo ha llegado a las conclusiones a las que ha llegado y cómo las puede soportar y defender. Y eso es clave porque eso lleva a un segundo punto que Nicole mencionaba al principio, que es el de la credibilidad del perito. Si el perito pierde credibilidad, inmediatamente el tribunal al final está compuesto por humanos y los humanos asignan una tasa de descuento a cualquier opinión que venga de alguien que no sea creíble. Entonces eso puede dañar muchísimo, no solamente el punto en que el perito haya fallado en cuanto a la credibilidad, sino que termina contaminando la visión del informe y el rol del perito como un todo. Desde un punto de vista de educación, ¿qué es lo que espera el tribunal? Espera primero que el perito se parte de la base que sea solvente técnicamente, pero espera que el perito, tal como decía Nicole, se haya empapado de los papeles, haya conocido los documentos, haya conocido los testimonios de hecho, ojalá haya podido visitar la obra, si se trata, por ejemplo, de una planta industrial, haya hecho un recorrido por la planta, haya visto dónde están los problemas, porque a partir de allí el perito va a tener un rol de educación que yo llamaría en abstracto, que son todos los conceptos, las metodologías en las que los árbitros siempre aprendemos de los peritos, incluso aquellos que hemos estado varias veces frente a peritos de construcción, siempre surge algo nuevo, algún concepto, alguna metodología, pero sobre todo que explique bien cómo esos conceptos y esa metodología se aplican al caso particular, a la realidad del proyecto, porque muchas veces hay una cierta disociación entre la metodología, el concepto, el cálculo, y lo que se sustenta en base a la realidad del proyecto y en base a la documentación que se fue generando durante la ejecución del proyecto. Y esa disociación causa daño, evidentemente, en el rol de educación, en el rol de credibilidad que el perito está llamado a tener de cara al tribunal. Y lo último que yo diría es que el perito tiene que estar abierto a auxiliar al tribunal en aclarar dudas, lagunas, oscuridades que pueda tener, y por lo tanto tiene que estar, sobre todo en la audiencia oral, preparado para salirse un poco de su libreto, porque generalmente los peritos hacen presentaciones, pero tiene que tener un cierto grado de flexibilidad para poder hacerse cargo de dudas, porque evidentemente allí donde están las dudas del tribunal es donde eventualmente pueden estar luego puntos relevantes a ser resueltos. Entonces tiene que tener esa ductibilidad para darse cuenta que, más allá de que él viene con un cierto formato, la educación al final es en beneficio del tribunal, no es un ejercicio de monólogo o de escucharse, sino que es tratar de entender cuáles son las preocupaciones principales del tribunal y cuál es la mejor manera de abordarlas. Excelente, muchas gracias, Cristian. Y sí, definitivamente yo creo que todos estamos hablando el mismo lenguaje, aunque internamente tengamos nuestros desacuerdos y en la marcha sea un proceso, digamos que no sea tan suave, pero yo creo que a fin de cuentas la labor de educación es primordial, ¿no? Y con eso dicho, y como mencioné anteriormente, uno de los grandes retos que siempre tenemos es
cómo llevar a cabo una labor de educación trayendo los conceptos a la manera más sencilla posible. Cuando en un caso de construcción tienes millones de documentos, nuestros informes periciales tienden a ser muy extensos por la cantidad de detalle que hay en la obra. Son temas muy complicados usualmente, muy técnicos, y ciertamente hay que explicarlos, tomarlos, resumirlos y explicarlos de la mejor manera posible. Ciertamente nuestros informes van a tener varias secciones. Una sección quizás de introducción a la obra, una sección muy detallada sobre el análisis, va a haber una sección de conclusiones, va a haber apéndices, va a haber exhibits, va a haber anexos, un conjunto significativo de documentación que es presentada para la revisión del cliente, para la revisión del abogado de parte y eventualmente para que sea estudiada por los árbitros. Entonces, si yo les preguntara de todo ese universo que compone un informe pericial, de parte de ustedes, ¿cuáles son lo que ustedes consideran las partes más importantes o las secciones a las que más importancia ustedes le prestan a ese informe pericial y por qué? Y siguiendo el mismo orden, empezamos contigo, Ives. Sí, gracias, Israel. Bueno, yo quiero tomar algo que dijo Cristian, me parece fundamental, que se refleja en el informe experto, que desde el punto de vista del cliente es básico que se resalte, digamos, el conocimiento directo que ha tenido el perito, el experto, no solamente de la documentación contemporánea, que la puede haber estado enviando, y de las conferencias y demás, sino de conocer el proyecto, ¿no? O sea, el ir al proyecto, el haber recorrido el proyecto objeto de controversia, el realmente entrevistarse directamente con los involucrados, ¿no? Y resaltar eso en el informe. O sea, desde el punto de vista del cliente es muy importante que se evidencie que el perito no solamente ha efectuado una labor nuevamente de gabinete, sino que ha tomado, digamos, contacto directo con propiamente la obra, no ha aterrizado en la obra, y que pueda resaltar las conclusiones técnicas a las que llega con el conocimiento real, si se quiere, del proyecto que está analizando, ¿no? O sea, eso lo considero como un tema fundamental. Y respecto a las secciones, la sección donde se explica la metodología que se ha seguido para poder llegar a las conclusiones de la cuantificación de daños y demás, es una de las más importantes porque generan tensiones en la línea que tiene que estar alineada con la defensa, ¿no? O sea, la defensa, para el cliente, su defensa y su experto tienen que estar nuevamente, o sea, por más que sabemos pues estos problemas que se presentan, pero desde el punto de vista del cliente, ambos son, digamos, sus grandes activos para generar convencimiento ante el tribunal, ¿no? Entonces, no tiene que haber un descalce entre lo que dice o no dice el informe y lo que defienden los abogados o la defensa del cliente, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del cliente es importante que, digamos, guardando la objetividad y la imparcialidad, el informe técnico tampoco sabotee la defensa legal, ¿no? O sea, así suena un poco feo esto, pero es muy importante, ¿no? Eso es lo que puedo comentar, Israel. Y gracias, Ives. Y comentarios siguiendo al tuyo, estas conferencias las hacemos de manera didáctica, las hacemos para intercambiar conocimientos con nuestros grupos de trabajo y con la audiencia que tenemos. Entonces, nada de lo que digamos aquí puede ser utilizado en nuestra contra. Disclaimer. Claro. Disclaimer, exacto. Nicole, para ti la misma pregunta. Cuando se arma un informe pericial, ¿a qué tú le prestas más atención como abogado de parte? Mira, la verdad que es difícil apuntar a una sección del informe. Más bien, si puedo enfrentar la pregunta desde un ángulo un poquito diferente, y es, ¿cuáles son los aspectos del informe que van a ser potencialmente objeto de un intento por la contraria de poner en cuestión la credibilidad de un experto? Porque al final, si bien varios de nosotros llevamos años haciendo disputas de construcción, la realidad es que seguimos siendo los abogados de parte y nunca vamos a llegar a tener el nivel de expertise que tiene un experto, y es por eso precisamente que necesitamos expertos. Sin embargo, creo que hay ciertos aspectos de un informe que son generalmente objeto de ataque,
y que también pueden, de cierta manera, apoyar esta credibilidad y confianza que el tribunal, en último término, debe depositar en el experto. A modo muy general, primero el alcance. ¿Qué es lo que ese informe o testimonio cubre y qué es lo que no cubre? Y eso parece simple, pero es importante definirlo. ¿Qué es lo que ese experto puede efectivamente tratar, ¿no? A la luz de sus credenciales, experiencia y a la luz de lo que examinó? Segundo, ¿cuáles son las instrucciones? ¿Cuál es la labor que se le ha conferido a ese experto? Y generalmente está en alguna sección introductoria del informe por escrito, pero es importante cómo está definido la labor del perito. Tercero, la información que tuvo disponible para elaborar su análisis. Generalmente el experto lo va a describir, tanto la documentación, como mencionó Yves, si ha tenido entrevistas directamente con personas en el cliente, cuáles han sido, pero la información disponible y ligado a ello cuáles son los presupuestos, ¿no? Tanto de hecho como legales. Aun cuando un experto tenga a la mano mucha información, siempre será el caso, casi siempre, al menos en mi experiencia, de que ciertas assumptions, ciertos presupuestos se describen en el informe y claro, si hay una variación en un presupuesto que resulta no ser correcto, puede haber asimismo una variación en la conclusión. De manera que claridad sobre los presupuestos en los que se basa la opinión. Siguiendo con la metodología, que ya Yves lo tocó, o sea, ¿cuál es la metodología que se ha seguido para pasar del punto A al punto B? Y ahí muchas veces donde vienen los ataques, claridad y razonamiento de la metodología, y claro está las conclusiones, que seguramente es lo primero que el cliente va a leer. ¿Cuáles son las conclusiones? Pero eso no es sino el resultado del proceso que acabo de describir. Y generalmente hay un montón de temas en los que también ponemos atención, o sea, y que no tengo el tiempo de escribir, pero quizás lo más importante es que el experto no es un advocate, o sea, el experto no está ahí para formular argumentos en defensa de la posición de su cliente. Y es importante que en esta labor de cooperación que hemos descrito, ese límite quede claro y a su vez que todas las conclusiones a las que se llega tengan su propio, algo tan simple como citas de apoyo a los materiales o anexos o cálculos sobre los que se basan las conclusiones. Así que la verdad es difícil elegir la sección. Con toda honestidad es un trabajo bastante arduo y todos estos elementos son relevantes. Muchas gracias, Nicole. Y yo creo que has dicho muchas cosas que son muy relevantes para nosotros los peritos, el entender cómo un abogado toma nuestra pericia, la tiene que utilizar para adelantar las posiciones del cliente, pero también cómo lo ve de sus ojos y de su punto de vista los temas que hay en los que debemos como peritos ponerle más énfasis para asegurarnos que se cumple con todos los cometidos que hay dentro de esas instrucciones que se nos dan y dentro de esos presupuestos, como tú mencionas. Cristian, como árbitro, tú recibes 300 páginas, 400 páginas de texto, miles de páginas de anexos. ¿A dónde va el árbitro? ¿Qué busca el árbitro de esa pericia para formular sus decisiones finales? Mira, yo creo que mucho de lo que se ha dicho es también aplicable a la visión del árbitro. El árbitro necesita entender bien cuál es el alcance del insumo que le está ofreciendo el perito. Y en ese sentido concuerdo plenamente con lo que mencionaba Nicole y Yves en cuanto a identificación del volumen y universo de documentos, contactos con gente dentro del proyecto, por parte del cliente, revisión de testimonios, revisión de escritos que se hayan podido formular. Y también, evidentemente, el que se explique cuál es el alcance en cuanto al análisis de los distintos claims. Dicho eso, es importante también cuando el perito descansa en ciertas premisas que le da vía instrucción el cliente, que lo haga saber claramente. Muchas veces hay discusiones legales en las que el perito no debería entrar. Por ejemplo,
si hay una discusión de si el costo indirecto debería calcularse en base a una fórmula que está vigente durante la ejecución del proyecto como un porcentaje del costo directo, o debería calcularse como daño efectivo en base a gastos y erogaciones efectivas, por ejemplo. Y el perito sigue un camino, el camino A, que es calcularlo como un porcentaje, tiene que explicar que descartó el otro porque en base a la interpretación legal del contrato, la instrucción que ha sido recibida por el abogado o por el cliente, es que efectivamente esta era la fórmula correcta de calcularlo. Ese tipo de premisas son importantes, si no se expone el perito a tener que entrar en una discusión que puede tener un contenido legal que lo aleja al final de su propio expertise. Pero yo diría, dicho eso, las dos grandes áreas en las que el tribunal va a poner su foco probablemente son el tema de metodologías y de quantum. Metodologías para tanto temas de delay y disruption, como metodologías también para cálculo de daño. Es muy importante que, no sé, si estamos hablando de temas de retraso, que efectivamente si el perito ha avanzado en su informe que está utilizando una determinada metodología como un Critical Path Analysis, que sea capaz de explicarlo paso a paso y en base a los estándares habituales de aplicación en la industria. Que no sea algo que en realidad al final de cuentas, como decía Nicole, como ejercicio de un contrainterrogatorio, quede patente y claro que no es un Critical Path Analysis, es simplemente un análisis lineal o es un análisis más limitado de las distintas etapas o hitos que se prevén para ese tipo de análisis. También es importante que las metodologías que se utilicen sean consistentes, como decía antes, con la realidad del proyecto. O sea, si por ejemplo hay una reclamación de un LOP o una pérdida de productividad, que si se descarta el método de la milla medida y se utiliza el método de los proyectos comparables, se explique por qué el método de la milla medida en ese caso concreto no era aplicable, por ejemplo, porque no podían identificarse con claridad periodos sin impacto o con poco impacto versus periodos impactados, y por lo tanto había que acudir para la pérdida de productividad a otros proyectos similares. Entonces, si ese tipo de explicaciones y metodología no se le da con claridad al tribunal, inmediatamente se siembran dudas de si es la metodología correcta o no, y eso se va a preocupar más de explotarlo un buen abogado que esté por el lado de la contraparte. Y el tema de los quantum es clave, porque al final el quantum muchas veces no hay grandes divergencias sobre el tema de que hubo un retraso y que ese retraso incluso es imputable a una de las partes, pero, y que es compensable, pero se llega entonces a la última gran pregunta, que es compensable en cuánto dinero. Y ahí sí yo me atrevería a decir que el perito cumple un rol fundamental en entrar en los detalles, como dicen, the devil is in the details, y aquí el perito tiene que conocer cada papel, haber dado sustento de cada partida de reclamación, por pequeña que sea, porque de nuevo, puede ser que quizás no era la partida más grande, esté bien construida, pero pueden ser otras partidas accesorias que no están bien construidas, y eso igual al final también afecta la credibilidad del perito. Entonces, de cara al tribunal, el tribunal sí va a exigir como un alto estándar probatorio o un alto estándar de análisis por parte del perito en cómo ha llegado a esos números, porque es distinto evidentemente cuando se gana una disputa de construcción en la que te dan el 20% a una en la que te dan el 80%, y esa discusión es de cuánto, sobre todo. Muchas gracias, Cristian, y a los tres. O sea, para nosotros como peritos es muy importante escuchar esto de ustedes. Uno de los propósitos de ALDEC es adelantar lo que son las pericias dentro de lo que es el Construction Law en América Latina. Y el escuchar de ustedes cuáles son esas áreas principales, qué es lo que debemos atacar, dónde debe estar el detalle para que el producto sea lo mejor posible, que ayude a la decisión final, para mí es invaluable lo que estamos escuchando de ustedes. Sí me gustaría pasar a un tercer tema que dentro del proceso arbitral es un poco más adelante, ¿no? Primero se hace toda la labor de análisis, presentamos nuestro primer informe, usualmente recibimos un informe de la contraparte, el que contestamos con un informe de respuesta. Pero hay veces, es común o es usual que un tribunal entonces diga, queremos recibir un informe conjunto de los peritos. Un informe en el que quizás los peritos nos expliquen en qué áreas están de acuerdo y que se enfoquen entonces en las áreas que están en desacuerdo. Y ciertamente no es un proceso
fácil, es un proceso arduo, es un proceso que requiere comunicación entre los peritos. A veces hay otras partes que quieren intervenir en ese proceso, aunque debería ser entre los peritos solamente. Pero ciertamente es un proceso en el que quizás el cliente y el abogado de parte pierden un poco del control del proceso también. Y ves, cuando el tribunal dice dentro del calendario, queremos un informe conjunto de los peritos, ¿qué viene a tu mente? Bueno, primero cruzamos los dedos, ante todo, y en una palabra, como pediste al inicio, más bien una frase, ¿no? Que no nos traicione el perito. Es una situación en la cual evidentemente las ventajas del mecanismo son muchísimas, ¿no? Sobre todo de cara al tribunal, o sea, le facilita la vida al tribunal esto. Pero sí existe la preocupación genuina de la parte, ¿no? Del cliente, de que en esta conversación, sin abogados, sin asesores, sin cliente presente, digamos que entren a una mecánica en la cual se teorice mucho y tal vez no se trancen pretensiones, porque no lo pueden hacer, pero sí se dé pie a, digamos, dejar en evidencia que algunos temas que técnicamente, supuestamente, debería ser todo blanco y negro, pero la ingeniería creo que no tiene que ser, no es tan exacta al final, entonces hay cosas debatibles. Entonces el temor natural del cliente es que justamente en esta sala cerrada, donde no está presente ni él ni su defensa, el experto que ha contratado, digamos, desnude ciertas falencias del caso, ¿no? Ese temor es evidente, ¿no? Fuera de que se reconoce nuevamente que es un mecanismo que tiene muchas virtudes de cara al tribunal, ¿no? Le facilita la vida al tribunal, y así se debería explicar al cliente, ¿no? Que dado el caso, preparar al cliente en realidad también para ese momento en el cual es como que el primer día de colegio sin los padres, ¿no? Digamos, se puede estar, pues, de repente manoseando de algún modo sin estar sin tener el control, ¿no? Nicole, igual para ti, llegó esta parte del proceso del informe conjunto. ¿Cómo te sientes? Bueno, sí, debo reconocer que para los clientes la reacción de Yves es la común, pero con toda honestidad, las veces que no se hace siempre, que he tenido oportunidad que así sea, la verdad que es un paso positivo. Y que en último término ayuda al cliente porque lo que hace es ayudar al tribunal a decidir y a ser más eficiente en la decisión. Quizá aquí valga un poquito mencionar cuáles son las ventajas de tener este proceso entre los expertos, a diferencia de tener quizás un experto único del tribunal, si alguien quiere asegurarse que hay completa independencia, o un tercer experto que ayude al tribunal. Tener este proceso entre los expertos de parte permite que el uno se corrija al otro. El mismo problema, que al final el tribunal lo va a hacer potencialmente. Y en general es difícil disputar o someter a escrutinio la opinión de un solo experto, y puede que el tribunal no esté calificado para hacerlo si está solamente basándose en la pericia de un solo experto. Y también tener un experto del tribunal solamente, ahí existe el riesgo que ese experto sea de facto el que esté decidiendo la disputa. Entonces, creo que en general opera bien si está bien hecho, y para eso creo que los expertos deben estar tratando las mismas cuestiones, o sea, el alcance de la pericia debe ser la misma, si no creo que hay peras y manzanas y el proceso no funciona bien. Tiene que haber un proceso de preparación muy concienzudo y detallado. Si un experto no entiende el trabajo del otro, difícilmente este proceso
va a ser productivo. No van a poder identificar realmente las diferencias o similitudes. Y si bien está este pánico del cliente de que los expertos se encierran en una sola habitación por unos días, la verdad es que en ese proceso de preparación los abogados de parte del cliente sí están presentes. Y es esencial que las partes estén cómodas con el proceso. Yo creo que eso parte con la elección del experto. O sea, si tú eliges un experto que lo es, que tiene credibilidad, que tiene el conocimiento, debieses, creo yo, estar también cómodo con este proceso. ¿Y por qué? Las veces que lo he hecho, ha existido la regla en que las partes no tienen la capacidad de editar el informe conjunto, que creo que sí es importante. Porque ¿de qué sirve invertir en un proceso como este si ex post los abogados de parte van a tomar ese informe y editarlo? Creo que la preparación o la edición viene antes. Sino una edición completa del trabajo conjunto de los abogados o sea, de los expertos, le quita total utilidad. También, obviamente, los expertos tienen que estar preparados para cooperar el uno con el otro de manera constructiva, pero siempre teniendo en mente lo que dijo Yves. Este no es el foro para transar la disputa. Quizá a los expertos les parece, mira, tenemos un delta de tanto. Eso no le corresponde a los expertos, el que adjudica la disputa es el tribunal. Entonces, la definición del objetivo de esta conferencia entre expertos y el informe conjunto es muy importante. Los temas en disputa, los temas que no son disputados, y cómo se presentan al tribunal para que sea la decisión de ellos más eficiente en último término. Muchas gracias, Nicole. Cristian, ¿por qué nos hacen esto? ¿Por qué tenemos que sentarnos con otros peritos y ponernos de acuerdo con ellos? Es una buena pregunta. Yo te diría que esto, en mi experiencia, es una tendencia más o menos reciente. Yo diría desde la última década, quizás me acuerdo por ahí por el 2008, que se empezó a hablar del Expert Conferencing en la IVA en Río de Janeiro, y ahora una nueva manifestación de estos esfuerzos conjuntos de peritos es el tema de emitir un informe común por peritos de parte, lo cual es como contraintuitivo, porque se supone que el perito lo contrata a la parte para que defienda su caso, y después el tribunal le pide que logre algún grado de convergencia con el perito de la contraparte, que también está asumiendo ese mismo rol de un poco de, no diría de defensa, pero sí de presentación técnica de los claims de la otra parte y de sus defensas. Yo, en mi experiencia, tal como decía Nicole, es un ejercicio que puede ser sumamente útil si es llevado de acuerdo a un buen procedimiento, en que, y esto no les va a gustar a los abogados, en que quede más o menos inmune de los abogados, es decir, que los abogados ojalá estén lejos del proceso, y la razón es que al final siempre se logra algún tipo de acuerdo o convergencia, sobre todo en cuestiones técnicas, en cuestiones de metodología, en cuestiones de reconocer ciertos hitos que el día de mañana el árbitro podría, o el tribunal podría valorar como un retraso, en cuestiones incluso de quantum. Y en ese sentido el informe conjunto es un filtro porque al final descarga al tribunal de tener que resolver cuestiones sobre la base de informes que a priori parecen contrapuestos, o al menos, ¿no es cierto?, dan dos visiones distintas sobre un mismo hecho o sobre un mismo claim. Entonces, el tribunal es un ejercicio en aras de la mayor eficiencia de la conducción del caso, porque despeja, saca de la mesa ciertas divergencias que estaban allí, y permite que el tribunal entonces se concentre realmente en aquellas cuestiones técnicas en las que los peritos tienen una genuina divergencia técnica, y en la que ambos van a defender su posición probablemente de manera muy vehemente durante la audiencia, para tratar de convencer al tribunal cuál de los dos tiene la razón. Ahora, hay algunos tips prácticos de procedimiento, varios ya se los mencionó y Nicole. Es súper importante que sean peritos que tienen el mismo alcance. No puedes poner a uno de daño a hablar con otro de delay. O sea, tienen que ser peritos en que el alcance efectivamente verse sobre las mismas cuestiones técnicas, para que puedan compartir opiniones en base a su conocimiento. Lo segundo, tiene que ser un procedimiento que tiene que tener algún grado de asistencia o supervisión del tribunal. Yo me trajo a colación eso a propósito de lo que decía Nicole, de tratar de evitar la división por parte de abogados.
y claro, los peritos son en general ingenieros. Si eso se quiere dejar traslucir luego en un informe que sea de utilidad para los abogados, veo la cara de preocupación de Israel, no voy a decir nada vejatorio contra los ingenieros y su capacidad de reacción, pero evidentemente el tribunal sabe muy bien a dónde quiere llegar. Entonces es importante que el tribunal pueda asistir a los peritos en darle forma a ese informe, o al menos en revisar cuáles han sido las conclusiones y cómo estas quedan plasmadas en ese informe conjunto. Eso ojalá se debe hacer ante la suficiente a la audiencia, porque también, por mucho que sea informe conjunto, probablemente las partes sí van a querer explorar esas conclusiones en audiencia para tratar de rehabilitar algún punto que quizás su perito pudo haber concedido en el informe conjunto. Y yo te diría que lo mismo se aplica a cualquier intento o esfuerzo de los peritos de tratar de llegar a puntos de acuerdo. En el expert conferencing es un fracaso total si termina siendo una especie de careo con los abogados de las partes en la audiencia, en donde se hace una pregunta común, un perito contesta A y el otro perito contesta Z. Evidentemente van a estar en un rol defensivo. Allí ya cambió el mood. Ahí yo aquí voy a tratar de defender hasta la muerte mi informe. Por lo mismo, todos esos ejercicios deben ser hechos fuera de la línea de combate, por decirlo así. Tienen que ser hechos antes, sin intervención de los abogados, con asistencia del tribunal y con un protocolo muy claro de qué es lo que se espera de los peritos. Si los peritos es gente que ha hecho un trabajo solvente técnico, que confía en sus conclusiones, pero que al mismo tiempo está abierto a considerar otras explicaciones técnicas, suele ser un ejercicio útil que termina redundando en una mayor eficiencia para la conducción del caso. Israel, ahora que nos has puesto en roles incómodos en comentarte todas estas cosas, nos gustaría sentarte a ti en el banquillo y más bien, ya que ya estás muy acostumbrado, evidentemente, y más bien hacerte algunas consultas desde el punto de vista cliente, abogado y árbitro, ¿no? Para empezar, por mi lado, ya bien has comentado que este es un proceso, digamos que no es solo emitir un informe, sino es un proceso en el cual, hasta si empiezas desde el trato directo acompañando el caso, toma años, ¿no? Entonces, tú, ¿cómo, ya para efectos prácticos, cómo te organizas respecto al tema de la disponibilidad y coordinación práctica de la documentación que requieres para tu labor? Bueno, me viraron la tortilla aquí, esto no era parte del libreto, pero la documentación es la clave de nuestros informes. Ciertamente va a haber entrevistas con personal de obra, va a haber otras formas de obtener información, pero todo siempre va a ir al documento, ¿no? Y tener los documentos disponibles es importantísimo para nosotros. Nosotros poder contestar esa pregunta de tú tuviste disponibilidad a toda la documentación de la obra y poder decir sí, no hubo limitaciones en en la información que estuvo disponible. ¿Por qué digo eso? Lo peor que nos puede pasar es que nosotros lleguemos a opiniones con base en ciertos documentos y al momento de llegar a la audiencia aparezcan documentos que van completamente en contra de esos que nos habían presentado originalmente. Entonces, es muy importante tener toda la documentación disponible y que se nos dé la oportunidad de revisarla. Con eso dicho, estamos hablando de millones de documentos. Estamos hablando de informes diarios, minutas, cartas, correos electrónicos, que ahora son la moda y que o sea, hay miles y miles. Entonces, si bien la información tiene que estar disponible, hay una labor muy grande de organización, ya sea por parte del cliente, ya sea por parte del abogado, o si nosotros podemos ayudar también para asegurarnos que al principio nos enfoquemos en lo que es información que ayude a entender la obra de la manera más efectiva, más eficiente posible. Y ya de pasar esa generalidad, digamos informes mensuales, por ejemplo, poder entrar al detalle del día a día y que esa documentación esté organizada de una manera que sea de fácil acceso y de fácil entendimiento para nosotros. Entonces, es quizás la columna vertebral de nuestro análisis, que toda esa documentación esté disponible, esté en un lugar que sepamos cómo accederla, o quizás hasta más importante, que sepamos a quién preguntarle en dónde está la información que necesitamos. Entonces es una combinación de cosas. ¿Dónde están los documentos? Y quién nos puede ayudar a dirigirnos a saber dónde está lo que necesitamos. Pero que nunca exista la limitación de no, a ese set de documentos
no te vamos a dar acceso ahora. Eso sería para mí un mal signo de a dónde va a dónde vamos dirigidos. Ya que estamos en esto, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta para mí. Yo tengo una pregunta, Israel, que es la misma que tú me hiciste, pero te la voy a hacer al revés. Tú has comparecido frente a muchos tribunales, yo de hecho te he tenido varias veces, y me gustaría saber ahora, desde tu perspectiva, en tu experiencia, ¿cuál es la clave para que una pericia que tú elaboras y tu declaración en audiencia sean consideradas por el tribunal? ¿Cuáles son las cosas que tú has, en base a tu propia experiencia, aprendido como lecciones para llegar mejor a un tribunal, para poder ser más convincente, más creíble, y cómo eso luego se deja traslucir en el resultado del laudo arbitral? Cristian, yo creo que de todas las cosas que podemos hacer como peritos, hay una palabra a la que nosotros siempre regresamos, y esta palabra me la enseñó un abogado hace muchos años. En Puerto Rico no la utilizamos, pero es la palabra trazabilidad. Y es el que prácticamente cada oración que explica un hecho en nuestros informes tiene que estar atada a un documento fuente o a una declaración testifical en caso de que no exista un documento. Pero que cada hecho yo lo pueda utilizar como base de mi análisis, que yo pueda decir la razón por la que decimos A, B y C es porque este documento lo dice, y mostrar ese documento como parte de nuestro informe. Si no tenemos esa trazabilidad, ya no habría credibilidad ninguna para esa pericia. Para mí esa es la clave. Siempre poder regresar a los documentos contemporáneos, y esto ata mucho a lo que Ives pregunta. Y es que tenemos que tener el acceso al universo de documentos para asegurarnos que cuando lleguemos a nuestra opinión sea trazable a toda la información que esté disponible, y que sea información de ambas partes. Excelente, muchas gracias. Nicole, faltas tú. ¿Tienes alguna? Sí. Este es un tema bien complicado, pero creo que igual vale la pena plantearlo, y es ¿cómo manejas tú la línea entre temas de interpretación contractual que siempre tienen un rol, ¿no es cierto?, en estos arbitrajes? ¿Cómo trazas tú esa división entre tu rol como experto y la aplicación del contrato dentro del cual se enmarca la disputa, y el rol de los abogados de parte? ¿Hasta dónde llega tu función y cómo lo manejas? Hay una línea gris que siempre usualmente es complicada. Y no solo en temas de interpretación contractual, sino del alcance de la pericia también. Y nosotros como equipo siempre tenemos un lema, y es: mantente en tu carril. O sea, si vas por una carretera, no te salgas del carril que va a tu primer comentario, el expertise, la experiencia del perito. Mantente en el carril de esa experiencia que es la que tú vas a ofrecerle al tribunal en este caso. Y como te dije, aplica tanto para temas técnicos. Yo no soy experto, digamos, en temas de arqueología o en temas de diseño, por lo que yo me mantengo alejado de esos temas en mis pericias. Igual pasa con el contrato. Hay una diferencia muy grande entre, hablemos por ejemplo de ampliaciones de plazo. Hay contratos que te ofrecen un procedimiento de cómo solicitar una ampliación de plazo, ya sea que te indique la metodología, ya sea que te indique ciertos pasos a seguir. Igual con fuerza mayor. Muchas veces hay un procedimiento para que un contratista solicite una ampliación de plazo por temas de fuerza mayor. Presentar la notificación en tantos días, presentar el impacto en tantos días. En estos temas, nosotros podemos ofrecer la opinión. O sea, hay un procedimiento estándar, escrito, que se debe seguir. Ahora bien, el área de la interpretación contractual pasa a ser: ¿fue ese evento en efecto fuerza mayor ante el contrato o no? Eso ya es un tema que yo no puedo opinar sobre eso. Eso es una interpretación contractual. ¿Fue tal evento causal para, o se puede considerar causal para una ampliación de plazo?
muchas veces también eso requiere algún tipo de interpretación contractual. Entonces, yo creo que cuando hablamos de estos temas, la línea más clara, ciertamente todavía habiendo áreas grises en medio, si estamos hablando de un procedimiento que está claro y escrito en piedra, digamos, en el contrato, es algo sobre el que nosotros podemos opinar. Ya que pasamos de ahí y hay que empezar a hacer ciertas presunciones y presupuestos, ya es un tema que ciertamente nuestra pericia debe ser aclarado como esto es, estamos presentando esta opinión con base en alguna instrucción legal o un presupuesto legal que nos ha sido ofrecido. Ciertamente es un área gris, pero tenemos que ser lo más claro posible para evitar contratiempos en cuanto a preguntas que puedan venir sobre si estamos ofreciendo una opinión legal o no. Veo que estamos un poco cortos de tiempo. Me gustaría que cada uno de ustedes, quizás en 30 segundos, nos dé una corta conclusión sobre lo que hemos hablado o sobre estos temas de pericias que son tan importantes en el proceso desde cada uno de sus puntos de vista, por favor. No sé, Ives, si quieres comenzar tú. Israel, bueno, simplemente resaltar el tema del rol docente, ¿no? Es fundamental que las reglas de juego, sobre todo desde el punto de vista de las partes, estén claras respecto a qué tiene que hacer, a quién se debe y cuál es la labor y la necesidad de facilitar la labor al experto, ¿no? Tener muy claro que el equipo técnico interno evidentemente no es objetivo, ¿no? Está, digamos, comprometido con la causa, y que lo que tú estás contratando es a un experto que tienes que darle todas las facilidades de facilitar su labor, y que esas reglas de juego estén claras desde la entrevista previa, cuando estás empezando a testear cuál es la posición teórica del experto respecto a determinado caso, ¿no? Desde el día 1, o sea, saber qué estás contratando, ¿no? Eso por mi lado. Nicole. Quizás volviendo a algunos de los principios que esbozamos al inicio de la discusión, y es, estamos todos en el negocio de la credibilidad y la persuasión, y creo que dejar que un experto haga su trabajo, ejerza su juicio sobre la base de su preparación y credenciales es esencial. Creo que el advocacy más efectivo es aquel que, entre otras cosas, deja relucir debilidades siempre y cuando se pongan sobre la mesa. Creo que en general es una estrategia más efectiva con un tribunal, aunque Cristian nos va a decir si está en desacuerdo, que aquella en que se trata de empaquetar dentro de una estrategia algo que no cabe en el paquete. Y ese es el rol del experto. Y creo que de la misma manera que el experto tiene su rol, el abogado de parte y el cliente también lo tienen. El objetivo común, claro, es persuadir al que va a decidir la decisión, pero creo que mantener los límites que hemos esbozado y la claridad en el rol de cada uno y cómo se desempeña para que haya una labor dentro de todo cooperativa y respetuosa es importante para el producto final. Muchas gracias, Nicole. Cristian. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho Yves y Nicole. Yo resaltaría, volvería a enfatizar la importancia de la solvencia e independencia de juicio, que va muy en línea con lo que decía Nicole. O sea, hacerse cargo de los puntos que realmente el perito se siente cómodo en hacerse cargo y no forzar la mano en tratar de cubrir cuestiones que luego va a estar muy incómodo en tener que defender o tener que representar frente al tribunal, porque eso de una u otra manera termina deslegitimando el rol del perito, a veces injustamente, pero puede causar mucho daño. Lo segundo, no sirve, no basta con una gran firma, hay que conocerse los papeles, lo que tú decías, trazabilidad, hay que tener claro el detalle de cada uno de los claims y de cómo se llega a ellos y cómo se aplica la metodología y cómo se llega a un determinado quantum de una determinada partida. Y yo también diría que, como bien decía Nicola, al final aquí estamos en el negocio de la persuasión, es importante que sean peritos que tengan práctica forense real, es decir, no basta con que sea un ingeniero que haya tenido 30 años de jefe de proyecto, que puede ser muy válido para entender cómo se administra un proyecto, pero no necesariamente para educar a un tribunal arbitral en el marco de una disputa. Entonces, allí los peritos también tienen un rol, y yo sé que ustedes lo hacen en Israel, de un poco de mentoring, de el oficio de mentor y aprendiz, en donde va un perito
más experimentado a la audiencia, acompañado por otro más joven, que primero está al lado, ¿no es cierto?, después participa quizás con un rol más limitado, y luego ya termina asumiendo un rol de perito principal. Y esa escuela es clave porque al final el tribunal lo que busca son peritos que logren transmitir una cuota importante de credibilidad en sus dichos al momento de ser examinados en la audiencia, que en donde hay una inmediatez en el contacto entre el perito y el tribunal. Muchas gracias, Cristian. Por respeto al próximo panel, que ya estamos atrasados algunos minutos, el tema de las preguntas vamos a recibirlas, las hemos recibido y podremos estar contestándolas quizás por correo electrónico de alguna otra manera, pero sí quisiera cerrar el panel. Primero agradeciéndole a Ives, a Nicole y a Cristian por su tiempo. Ha sido una discusión muy interesante y que como grupo de trabajo de ALDEC estaremos utilizando como punta de lanza para el trabajo de este próximo año, para asegurarnos que el nivel de las pericias en América Latina cumpla con las tres características principales que hemos hablado aquí: credibilidad, independencia y experiencia. Y esa es la meta, que el año que viene nos volvamos a juntar y que esta discusión ya cuente con mucho trabajo de nuestro grupo para que el tema del Construction Law siga creciendo en América Latina. Muchísimas gracias a todos, a ustedes por ser parte del panel y a los asistentes por escucharnos por esta hora. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias a nuestros expositores por sus exposiciones y a nuestro moderador por su colaboración y maravillosa conducción de este panel. Como indicó Israel, las preguntas que no han podido ser abordadas por una cuestión de tiempo, sus respuestas serán enviadas por correo a nuestros participantes en los próximos días. Les comentamos que ya se encuentran disponibles las grabaciones de las charlas de los 4 días anteriores en nuestro canal de YouTube. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal y que lo visiten para que vean estas y otras conferencias organizadas por ALDEC. Y finalmente los invitamos a que se queden conectados para que asistan a la charla de clausura del Congreso Latinoamericano de Derecho a la Construcción, el cual iniciará en unos momentos. Muchas gracias.